comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, queremos que a través de tu palabra ilumines todas las tinieblas del error y del engaño, que podamos conocer la verdad y así conocerte a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hay algún hermano separado, primero le podemos dar la oportunidad a un hermano separado que esté presente y quiera preguntar. Levante la mano si hay algún hermano separado que no sea de la Iglesia Católica y quiera preguntar. Si no hay, entonces los católicos que van a preguntar por aquí hacen la cola y aquí hacen la pregunta. Aló. Buenas tardes, Padre. Bueno, agradecido de esta oportunidad de Dios. Tengo años en los cursos de apologética con Henry, con Carlos. Administramos varios grupos, ¿verdad? Y bueno, es una gran oportunidad porque nos enseñan mucho en ese mini curso, digámoslo así, pero donde se goza uno el Evangelio, se lo goza. Y bueno, la pregunta es una pregunta general por la cual nos atacan a todos nosotros y atacan a nuestra madre. ¿Por qué los hermanos separados insisten en que la Virgen tiene más hijos, en que la Virgen no es virgen, en que la Virgen no es virgen? ¿Por qué siempre quieren ponernos en contra de nuestra madre? ¿Por qué? El por qué es sencillo. Lo mirábamos hace rato. Porque el diablo ha sido enviado al mundo para engañar al mundo. ¿Y cómo sabemos nosotros si es verdad o es mentira lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña? Para eso está la Biblia. Los protestantes se mueren diciendo que María no es virgen y que ellos tienen capítulo y versículo. Pero he recorrido el mundo y me he enfrentado con formadores de pastores, con teólogos, me he enfrentado con protestantes de toda clase y ninguno todavía me ha dado una cita, donde diga que María tuvo más hijos. Entonces yo digo, ¿cómo se atreven a afirmar una mentira tan descaradamente? La única respuesta es porque saben que los católicos no leen la Biblia. Y al ignorante cualquiera lo engaña. Le pongo un ejemplo, que en paz descanse. Un tío de mi abuela, tío no sé cuánto mío, segundo, tercero, no sé qué. Un tío de mi abuela, ya se murió, era evangélico. Y vino para la muerte de mi abuela. Y cuando se dio cuenta que yo era sacerdote, se rió y dijo que yo estaba equivocado, que él me podía enseñar a mí. Y como era tío mío, yo quería encontrármelo y nos encontramos en la cocina. Y le dije, tío, ¿y usted por qué es evangélico? ¿Usted era católico? Dijo, sí, pero conocí la verdad. Le dije, ¿y cómo así? Dijo, dicen que usted lee la Biblia, pero voy a ver si usted lee la Biblia. ¿Judas se salvó o no se salvó? Pues según la Biblia, en Juan capítulo 17, versículo 12, dice que se condenó. Pero eso ya, no sé si usted tiene una cita donde diga que no. Dijo, no, usted está equivocado. Judas no se condenó. Porque está escrito, y me leyó una cita donde decía, y al final, Judas será salvo. Y yo digo, a ver, tío, muéstreme. Y lo que decía era, y al final, Judá será salvo. Pero él no sabía ni leer la tilde, se la comió. Y le dije, tío, ahí no dice Judas, ahí dice Judá. Y me dijo, no, mijo, ahí dice Judas. Le dije, no, tío, mire, tiene un acento en la A y le falta la S. No es Judas.
es Judá. Dios, no, usted me quiere engañar porque yo no sé leer bien. Le dije, no, Dios, lo engañaron porque usted no sabe leer. Y así pasa con los católicos. El católico que es ignorante llega a un protestante y lo engaña. Pero nosotros, por eso le digo que los evangélicos somos nosotros y los cristianos somos nosotros. Porque los que creemos en el evangelio somos nosotros. Porque los que le creemos a Cristo somos nosotros, los evangélicos no. ¿No? Si los evangélicos creyeran en el evangelio, fueran evangélicos de verdad, nunca dirían que María no es virgen y que María tuvo más hijos. Hay varias citas donde le quita la mentira a los protestantes de que María tuvo más hijos y que María no es virgen. Hay varias citas. Incluso hay una cita de Isaías 7:14. Más de 500 años antes de venir Cristo, ella había profetizado que el Mesías nacería de una virgen. Pregunto, ¿ustedes aman a su párroco? Pregunto, ¿por qué su párroco no es el Mesías? ¿Ustedes aman al Papa? ¿Por qué el Papa no es el Mesías? ¿Ustedes aman al Padre Toro? Digan que no para que vean. ¿Y por qué el Padre Toro no es el Mesías? Porque Isaías, más de 500 años de nacer Cristo, dijo que el día en que un niño naciera de una mujer virgen, ese día sabrían que ha llegado el Mesías. El Papa no es el Mesías porque su mamá no es virgen. Yo no soy el Mesías porque mi mamá no es virgen. Su párroco no es el Mesías porque su mamá no es virgen. Y estaba profetizado que Dios le daría una señal al pueblo, que cuando una virgen quedara embarazada y diera a luz un hijo, era la señal para que el pueblo conociera que ha llegado el Mesías. ¿Estamos seguros que Jesús es el Mesías? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque su mamá es virgen. Si la Virgen María no es virgen, Jesucristo no es el Mesías. Entonces el protestante dice, pero ¿de qué me altera a mí en la fe que María no sea virgen? Si ella era casada con José, si eso es normal que tengan relaciones en pareja. A mí sí me altera la fe, porque si María tuvo relaciones con José y tuvo más hijos, Jesús no es el Mesías. Y miren que Isaías lo dijo en 7:14 de la Biblia, Reina Valera. Y nos dice varias verdades. Primera verdad, que Jesús será el Mesías porque nacerá de una virgen. Segunda verdad, que la virgen es virgen antes del parto y después del. Y si es virgen antes del parto y después del parto, también en el parto es virgen. Y tercero, que la virgen parirá un solo hijo. Esas tres verdades están ahí. Si quiere le pongo la lupa y lo podemos descubrir. Lean. Primero miren que es una señal que Dios da al pueblo de Israel para que se den cuenta cuando llegue el Mesías, el Señor le va a dar una señal. El pueblo tenía cansado a Dios, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y ya Dios estaba cansado. Escuchen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Para que sea una señal tiene que ser algo distinto. Porque Dios dice, le voy a dar una señal para que usted sepa que ha llegado el Mesías. Cuando una mujer se acueste con su esposo, tenga relaciones, quede preñada y para un hijo, ese es el Mesías. Entonces yo también sería el Mesías. ¿O no? Usted también sería el Mesías. El Maduro también sería el Mesías. Pero el Señor va a dar una señal distinta a los demás. Escuchen. He aquí que la Virgen, vea que es virgen antes del parto, quedará embarazada. Pongan cuidado. Antes del parto. He aquí que la Virgen concebirá. Concebirá, virgen antes del, cuando concibe. Luego viene una I.
que significa que no ha terminado, que la señal continúa y sigue hablando de la Virgen. Y dará a luz un hijo. ¿Quién dará a luz un hijo? Respondan a la pregunta. La Virgen. De modo que la profecía dice que esa mujer, dos cosas, quedará embarazada siendo virgen y dará a luz un hijo siendo virgen. Pero la tercera idea, ¿cuántos hijos va a parir? Otra vez. Y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? Otra vez. Y dará a luz un hijo. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Y si el mentiroso soy yo, ¿estamos en vivo? Reto a cualquier protestante en el mundo donde me muestre una cita, no le pido dos, que diga que dará a luz 2 hijos, o 3 hijos, o 6 hijos, o estos son los hijos de María, o María tuvo más hijos. Lo reto, protestante, y por eso te llamo protestante. Eso no existe. Dejo de ser cura y me meto a protestante. Aprovechenme. ¿Ustedes se imaginan este toro metido a protestante? Aprovechenme. Me pueden maldecir y vean los videos, los mensajes, me maldicen, me mandan para el infierno. Pero no me pueden dar cita porque eso es mentira del diablo que vino a engañar al mundo entero. Y para que no nos engañe están las Sagradas Escrituras. Entonces, ese invento de los protestantes, que María tuvo más hijos, es más, si ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 2, versículo 11, vinieron los Reyes Magos a visitar al niño, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no estaban cuando eso? Vino a visitarlo. ¿Y saben qué? Cuando Herodes se dio cuenta, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar los niños. ¿Se acuerdan? ¿De qué edad? Menores de 2. De modo que Jesús estaría por los 2 años, según lo que le dijeron a Herodes. Y ustedes van a ver que a los 2 años Jesús no tenía más hermanos. Porque la Biblia dice que al pobre José le tocó agarrar a la Virgen María y al niño uno solo. Ya llevaba 2 años, ya debería tener un hermano aunque sea. Y se fue a Egipto. Y allá en Egipto vivió hasta la muerte de Herodes. Algunos dicen que Herodes murió a los 4 años después que fueron para allá. Otros que a los 2 años. Sea 2 años o 4 años. Si es en 2 años que tiene que regresar, ¿cuántos años tendría el niño? 4 años. En 4 años ya tenía que estar el otro hermano. Y cuando regresaron dice que agarró a la esposa y al niño. ¿Y dónde estaban los otros hermanos? Si creen que es mentira, lo leemos. Léalo entonces en el versículo 13. Estamos leyendo Mateo capítulo 2, versículo 13. Yo le tengo el micrófono. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. ¿Y dónde están los hermanos? Pero que tenía 2 años. Está bien, en 2 años debería tener uno, pero está bien, debería tener un hermano más, pero no tenía más. Su madre y al niño, más nada. Ajá, siga. Y huye a Egipto. Y se va para Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. ¿Se fue a Egipto o no? Bueno, se fue con su madre y el niño. Ahora tenemos que ver cuando regresa de Egipto. Sigan leyendo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Bárbaro, nos da un dato. ¿Hasta cuándo estuvo? Unos dicen que Herodes murió 2 años, otros dicen 4 años después de que llegaron allá a Egipto. El que dice menos son 2 años. Bueno, pongámosle 2 años, esto tenía
4 años. Cuando muere Egipto, regresa. A ver, siga en el versículo 16 por ahí. ¿Qué dice el 16? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: ¿Qué le pasa el 18 por ahí o 19, cuando regresa, cuando tienen que venir otra vez? Pero después de muerto Herodes, ¿qué versículo es? 19. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño de José en Egipto, diciendo, tengo que poner la lupa. ¿Cuántos años tiene el niño? 4 años. ¿Cuántos hermanitos debería tener? 3, porque las mujeres parían cada año. A ver, diciendo, levántate, toma al niño 1 y a su madre y vete a la tierra de Israel. A ver si eran varios o 1, siga. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. ¿Y los hermanos los dejó en Egipto? A Petronilo les patina y Coco le patina y Coco le patina. Es una calumnia que le hacen los protestantes a la Virgen María, porque no creen en la palabra de Dios. Bueno, y el niño llegó, se vinieron 4 años, tenía el niño y no veía más hermanos. Pero es que entonces después de 4 años parió otro. Bueno, está bien. Entonces miremos cuando tenía 12 años, perdido en el templo. Perdido ya en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 42 en adelante. ¿Verdad? Cuando se pierde en el templo. Por ahí en el 45 donde lo están buscando. Lucas capítulo 2. Versículo por ahí en el 45 lo están buscando. ¿Quiénes lo buscan? ¿Se acuerda que se perdió a los 12 años? Lea el 42 cuando dice que se perdió a los 12 años. Y cuando tuvo 12 años. Aquí sí vamos a encontrar los hermanos. Ya tienen que ser 11 hermanos. El mayor que tenga 11 años o 10 años también tiene que estar ayudando, buscando a su hermanito perdido. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Y allá se perdió. Versículo 45 por ahí. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando se volvieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Vamos a ver quién lo estaba buscando. José, la Virgen María y sus hermanos. He aquí tu padre y yo. Otra vez. He aquí tu padre. He aquí tu padre. José. Y yo. La Virgen María. Vamos a ver si dice, y tus hermanos. Te hemos buscado. Y los hermanitos. ¿Dónde estaban? Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Por eso la Santa Madre Iglesia te enseña que María es virgen, para que Jesús sea tu Mesías. Y si María no es virgen,
ustedes lo engañaron, Jesús no es el Mesías, todavía están condenados en sus pecados. Para nosotros los católicos es un problema que María no sea virgen, porque Jesús no es el Mesías. Para los protestantes dicen, para mí no hay ningún problema, que Jesús sea el Mesías o no sea el Mesías, a mí qué me importa. A nosotros sí nos importa. Obligatoriamente la Virgen tiene que ser virgen, y por eso nosotros orgullosamente decimos la Virgen María. Y por eso ustedes verán que San Lucas no era apóstol. Y San Lucas investigó cuidadosamente, según dice San Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante, él investigó cuidadosamente las cosas. Y le contaron a San Lucas, después que Cristo había muerto, que los cristianos a la Virgen María no la llamaban María, la llamaban la Virgen. ¿Creen que es mentira? Va, Lucas 1:1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en el orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él no lo vio, pero se lo enseñaron los que sí lo vieron. ¿Estamos claros? ¿Y qué le enseñaron a él? El versículo 26. El ángel Gabriel le enseñaron a él, le contaron, él no lo vio, pero a él le contaron los que sí lo vieron. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Léalo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Atención, a una ciudad de Galilea. Llamada Nazaret. Llamada Nazaret. Y no dice a María, la hija de Ana y de Joaquín. No, le contaron que el ángel fue enviado no a María. ¿A quién? A una virgen. A una virgen. Los primeros cristianos a la Virgen María no la llamaban María, la llamaban la Virgen. A una virgen. Desposada con un varón que se llamaba José. Ahora sí, ¿quieren saber el nombre de la Virgen? De la casa de David. Ahí viene el nombre de la Virgen. Y el nombre de la Virgen. Ahora sí, para que no digan que es cualquier virgen, y el nombre de la Virgen era María. Los cristianos no llamaban a María María, la llamaban la Virgen. Y para que sepan que no era cualquiera, le decían, ¿y la Virgen se llamaba? Aclaran cómo se llamaba. La Virgen se llamaba María, porque para ellos era muy importante que ella fuera virgen, para que sea la madre del Mesías, para que Jesús sea el Mesías. ¿Me captan? Por eso da dolor cuando ustedes 2000 años después dicen María. La Biblia no dice así. Dice la Virgen María. Y por eso la Santa Madre Iglesia nos enseña a decir la Virgen María. Pero ya se ha metido el protestantismo en la Iglesia Católica. Y ya decimos María, María, María. No, no es María, es la Virgen María. Tiene que ir primero que ella es la mamá del Mesías. Si nosotros somos cristianos es porque creemos que Cristo es el Mesías, entonces no le quitemos la Virgen. Si le quitamos la Virgen es porque no creemos en el Mesías. La Virgen María. Y algunos dicen la rosa mística. La rosa mística es una rosa, pero no es la Virgen María. Y esa es la nueva era para quitarnos a nosotros a la Virgen María. Nosotros creemos en la Virgen bajo la advocación de la rosa. Eso es otra cosa. Y incluso hay una novela que se llama La Rosa Mística. Esa no es la Virgen María. Esa no es la Virgen María. Entonces, estemos claros. Hablemos el idioma cristiano, no protestante.
María. No, es la Virgen María. Simplemente la respuesta es un odio que tienen contra la Virgen María. Ese odio, ¿quién se lo mete? El diablo. ¿Por qué? Porque María, el diablo no le perdona a María, la Virgen, que trajera al mundo al Mesías. Y por eso la odia. Y por eso hace que nazcan protestantes que odian a la Virgen María. Porque no le perdona. ¿Qué daño le ha hecho la Virgen María a los protestantes? Nada. ¿Por qué la odian? Porque es inspiración del diablo odiar a la Virgen María por ser la madre del Mesías. Otra pregunta, pues. Padre Luis Toro, una bendición para nosotros tenerlo en nuestra diócesis, aunque sean 2, 3 parroquias. Mi nombre es Guneiber León, vengo del municipio Pampanito, parroquia San Juan Bautista, y mi párroco es Douglas Rodríguez. Partiendo de la premisa, Padre, de que la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, tenemos las llaves de la salvación, las llaves que se le dieron a San Pedro. Es la Iglesia a través de la cual nosotros podemos conseguir esa salvación. Partiendo de eso, los hermanos que mueren en alta herejía, en apostasía, que predicaron toda su vida contra nosotros, contra la Iglesia, contra las verdades de la Iglesia, esas verdades de las cuales la Iglesia es depositaria. Cuando ellos mueren, ¿cuál es su esperanza de salvación? Porque si no comieron ese cuerpo, ni bebieron de esa sangre, que es condición para salvarse, y el que no lo coma, el que no lo beba, no se confesaron, renegaron, predicaron en contra de todo eso, hablaron mal de María, del Papa, nos acusaron de tantas cosas, y así fueron a la tumba. ¿La esperanza de salvación para ellos existe o no existe? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos a escucharlo. Ahí la Biblia es clara. A mí me gusta esta cita porque dice, Dios... ¿Cómo es? Vamos a ver cómo es que dice. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. No ha terminado. Mayormente, especialmente, mayormente, de los que creen. De los que creen. Dios es salvador de todos los hombres, pero especialmente de los... ¿Y qué significa especialmente? Y por eso es lo que nos hace a nosotros católicos, porque nosotros también podríamos ser protestantes o ateos, y Dios es salvador de todos los hombres, pero nosotros nos agarramos del especialmente. Ya le digo por qué especialmente. Usted, quédese usted ahí, venga usted. Lo que vamos a centrar la atención es en la palabra especialmente o mayormente. Dios es salvador de todos los hombres, pero mayormente o especialmente de los que creen. Y los demás, escuchen. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Sí se van a salvar, pero hay un pero, que nosotros no queremos, y por eso somos católicos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo,
sí será salvo, pero aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar por el fuego. Si esa persona es protestante y actuó con rectitud y tratando de hacer las cosas bien a conciencia y haciendo las obras bien, sí se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Y eso es lo que se llama purgatorio. Y nosotros no queremos pasar por ahí. Nosotros queremos especialmente, ¿se acuerda? Dios es salvador de todos los hombres, especialmente de los que nosotros queremos creer para tener una salvación especial. ¿Y cuál es la salvación especial? La del buen ladrón que se arrepintió y le pidió perdón al Señor en la cruz. ¿Y qué le dijo? Le aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama salvación especial que usted y yo anhelamos y esperamos, y por eso somos católicos, para tener una salvación especial y no tener que pasar por el purgatorio por haber hecho cosas que no le agradaban a Dios, sobre todo el no cumplir ni enseñar la doctrina de Jesucristo. Entonces, hay una diferencia entre el ser católico y el ser protestante. El católico busca una salvación especial, poder llegar a la presencia de Dios con el alma limpia en la iglesia de Cristo y alcanzar la salvación eterna, a descansar en paz en el reino de Dios. Mientras que el ser protestante o el ser ateo, si hacen obras buenas y tienen buena conciencia, aun cuando no fuere católico, se salvará, pero después que pase por el fuego. Es como si usted en su vida nunca ha ido a la cárcel. ¿Es lo mismo que ir a la cárcel unos 20 años? No. ¿Qué es preferible? Usted decir, bueno, yo fui a la cárcel, pero ya no estoy en la cárcel. O decir, yo nunca he ido a la cárcel. ¿Qué es preferible? Yo nunca he ido a la cárcel. Y así somos los católicos. Los católicos buscamos la perfección, lo maximito. Ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Para eso tenemos que también no solamente estar en la iglesia católica, sino que además cumplir la palabra de Dios. Hacer lo que Dios manda. Y sobre todo, dos cosas que Jesús nos dejó. Uno, el perdón de los pecados, porque siempre vamos a fallar, pero para eso está el perdón de los pecados. Y dos, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces la Santa Madre Iglesia nos enseña a ser católicos y a practicar la palabra de Dios para salvarnos de manera especial, o sea, sin pasar por el fuego. Y si me meto a protestante, puede que me salve, eso le corresponde a Dios, pero lo que sí asegura Dios es que tiene que pasar por el fuego. Si bien se salvará, pero se salvará como quien pasa por el fuego. Esa es la diferencia. ¿La última pregunta? ¿O cuánto falta? Mi nombre es Manuel Vivas, vengo de la parroquia El Perpetuo Socorro, el municipio José Felipe Márquez Cañizales. Padre, pues agradecido infinitamente con Dios por dar la oportunidad de que usted esté acá con nosotros hoy. Tengo años viendo sus videos, me ha brindado las herramientas necesarias para no dejarme engañar o para poder refutar a un protestante. Ahora tengo una pequeña duda que me ha pasado pues ya varias veces, que me he encontrado con algunas personas que no son ni católicos, pero tampoco son protestantes, no creen en nada. ¿Cómo podemos abordarlos o cómo podemos tratar de hacernos entender de que la Biblia es palabra de Dios y que sí existe un Dios? Sencillo. Tiene que comenzar desde cero.
Si no cree que existe Dios, si existe Dios, no va a creer que la Biblia es palabra de Dios. Primero tiene que acosarlo, arrinconarlo con la razón. Si Dios no existe, explíqueme cómo existo yo. Bueno, pues usted existe porque su papá y su mamá lo engendraron. Ah, pero ¿quién me hizo los ojos? ¿Quién me hizo varón? Mamá y papá no sabían. ¿Quién me hizo? ¿Quién me llamó desde el fondo de la no existencia a la existencia? Y comienzo a preguntarle, ¿y quién hizo el mundo? El mundo no lo hizo nadie, nosotros venimos del mono. ¿Quién hizo el mono? El mundo viene de una bacteria. ¿Quién hizo la bacteria? El mundo viene de una explosión que explotó algo más mínimo que un átomo y ahí estaba el universo. ¿Y quién metió todo el universo en algo más mínimo que un mono, que un átomo? Dígame, ¿quién lo metió ahí? Ah, no sé, ese se llama Dios. Acósalo. Hace 100 años, ¿dónde estaba usted? ¿En la barriga de su mamá? ¿En la de su papá? Mucho menos. ¿Y cómo es que ahora existe? Nada puede venir de la nada. Tiene que venir de algo. Pero no puede existir de la nada. Pero si las cosas vienen de la nada, entonces quiere decir que existe un Dios. Y ahí lo va llevando. Y después que usted le vaya predicando y le vaya mostrando, entonces sí puede decirle, y ese Dios dejó la palabra de Dios, la Biblia que es palabra de Dios, y le puede ir mostrando la palabra de Dios. Y todo eso se lo puede explicar, porque eso que yo le estoy diciendo, cómo se evangeliza un ateo, está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 18. Como Pablo le explicaba a los ateos que no creen en Dios. Y le va mostrando y le va diciendo. Entonces, es necesario. Lo único que es que ante un ateo, usted puede mirar y decir, esto es muy difícil. Aquí ese no le entra por ningún lado porque no cree ni en Dios. Pero usted ya sembró la semilla. Si nosotros comenzamos a sembrar la semilla, algún día nace. Si aquí no hay una mata de guineo, de chocheco, no sé cómo le dicen ustedes, es porque ninguno la ha sembrado. Pero el día en que usted quite ese piso, quite ese techo, y le eche abono, y le eche agua, y siembre mata, ahí nace. ¿O no? Así también es la semilla del reino. A mí me gusta lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 10. Yo tengo un problema, yo creo en la palabra, punto. Isaías 55, versículo 10 nos dice que si usted y yo predicamos la palabra, aunque sea un ateo, a quien sea, pasa esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Yo tengo un problema, yo creo en la palabra, creo eso. Y como creo eso, la predico a campo abierto y no me importa si me creen o no me creen, si se convierten o no se convierten, ahorita a mí qué me importa. Lo único que yo estoy convencido y lo que me importa es que la palabra de Dios es como la lluvia que cae de la tierra, la empapa y la hace germinar y no vuelve al cielo sin antes haberla hecho producir y hacer lo que Dios manda. Si eso es así, yo predico la palabra de Dios y punto. Y tenemos que hacerlo con los ateos, con los protestantes, con los políticos, con lo que sea, con todas las personas. Y si no lo hacemos así, fracasamos. La última. Buenas tardes, Padre, bienvenido. Y buenas tardes, hermanos míos, todos en Cristo Jesús. La pregunta que le hago al Padre es la siguiente. Vengo de la parroquia San Juan Bosco de Valera, mi nombre es Morela Ramírez. ¿Dónde me bautizaron?
La pregunta que le quiero hacer, padre, es la siguiente. ¿Por qué hay algunos protestantes que cuando van a visitarnos a nuestros respectivos hogares, ellos no quieren entender que nosotros somos los que queremos por lo menos rezar el rosario? Yo en estos días me visitaron y yo le dije, pasen adelante, y le dije, pero hermanito, vamos primero a rezar el Santo Rosario. Mejor no le hubiera dicho eso, porque de una vez salieron y se fueron. Fue como decirle algo. ¿Y por qué algunos protestantes creen en la Virgen María, como hay otros que no? Los protestantes no quieren el Santo Rosario porque una de las oraciones más fuertes son las que la Madre de Dios le suplica a Él. Miremoslo humanamente. Cuando usted quiere encontrar algo con alguien y es amigo de la mamá, se llama rosca. Va y le dice, yo quiero, dígale a su hijo que me ayude en esto. Porque sabe que el hijo a la mamá, muy difícil que le niegue lo que le pide. Y entonces nosotros tenemos el Santo Rosario, y es una de las oraciones donde por medio de la Virgen María nosotros le pedimos a Jesucristo. Y tenemos nosotros una ayuda. Pero a ellos no les interesa, al diablo no le interesa que usted entre en contacto con Jesús y con la Madre de Jesús. Es apariencia, es engaño, es falsedad. Y por eso no pueden resistir esa oración, porque el Apocalipsis dice que habrá enemistad, Génesis 3:15, habrá enemistad entre ti y la mujer. Y el Apocalipsis dice que hubo una batalla en el cielo, el dragón y los ángeles de Dios iban a pelear por culpa de la mujer. Y el diablo quería hacerle la guerra a la mujer. Todo el Apocalipsis 12 va a mostrar la pelea por la mujer. El diablo quiso hacerle la guerra a la mujer y no pudo. Entonces es un gran problema. El Santo Rosario es una de las oraciones más poderosas y a los protestantes no les conviene. Los protestantes de verdad, me perdonan ustedes, pero los protestantes de verdad, sus oraciones son muy vacías. Son por apariencia. Hagan la prueba. Pasen algún día por donde hay una secta protestante y véanlos cómo oran. Están aquí. Señor, yo te alabo, te bendigo, gloria a ti, Señor, bendito sea, Señor. Gloria, gloria, alabanza, bendito sea, Señor. Mirando aquí la gente los está viendo o no. Superficial, pura bulla, puro engaño. Pero que también nosotros podemos caer ahí. Pero el Santo Rosario es una de las oraciones mejores. Pero esa oración, cuando usted la reza, para profundizar, atento a lo que dice cada palabra, hasta profundizar. Entonces eso hace temblar al diablo. Y por eso los protestantes salen corriendo. Se van. ¿Y por qué hay unos que dicen amar a la Virgen María? Eso es fácil decir que aman a la Virgen María. El problema es que creen que es la Madre de Dios, creen que es virgen. Ese es el problema. Porque yo puedo decir, yo te amo, pero por la espalda, darle la puñalada. Y eso es lo que hacen los protestantes que dicen amar a la Virgen María. Si la amaran, no sentirían vergüenza por ella y serían capaces de hablar públicamente como lo hizo Santa Isabel. ¿Recuerda? Lucas 1:42. Santa Isabel gritó en alta voz para que todo el mundo escuchara: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Y Isabel estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué ellos no lo hacen? Es mentira de que ama a la Virgen María. Un día un protestante me dijo: yo amo a María más que ustedes. Más que ustedes. Yo amo a María, no decía la Virgen María. Ellos casi no le dicen Virgen. Yo amo a María y la amo tanto que ni siquiera la nombro por respeto. La respeto tanto que ni la nombro.
Y yo le dije, deberían tener el mismo respeto para con Jesús, porque cada rato lo nombran. Le están faltando el respeto. O sea, quería engañarme a mí, quería cortarme con ese cuchillo de cartón. Es mentira que ellos no la nombran porque la respetan. Es que ellos no quieren a la Virgen María. Ese es el problema. Y ya sabemos cuál es la razón. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir. Como estamos por las redes sociales, decirles que si alguno quiere apoyar la obra que llevamos, ustedes a lo mejor lo saben la situación de Venezuela. Nosotros tenemos un refugio en la frontera con Colombia. Allá recibimos a la gente que va huyendo del país por la miseria y el hambre. Todos los días, desde que comenzó el hambre en Venezuela, nosotros estamos atendiendo a la gente allá. Todos los días. A los enfermos con la medicina, si hay una operación, tenemos que buscar cómo operarlos. A los muertos, buscar a ver cómo enterrarlos. A los enfermos tenemos que ver el carro de nosotros, llevarlo, hacerlo de ambulancia, porque no tenemos ambulancia allá. Y tenemos que trabajar de esa manera. Si alguna persona de aquí o alguna persona del mundo quiere apoyarnos, simplemente me escriben el número de teléfono mío o el de mi secretaria, que voy a dar el número de teléfono, y dice, queremos apoyar en esta obra. Y si no, no hay ningún problema. Dios moverá el corazón de los que quieran apoyar. Pero yo tengo que darles a conocer que estamos tratando de hacer ese trabajo, hoy por ti, mañana por mí. El número de teléfono es, para los de otro país, más 58 414 7225 821. Más 58 414, a los de aquí sería 0414. Más 58 414 7225 821. Y de mi secretaria Maribel sería más 58 416 577 0195. Lo repito, más 58 416 577 0195. Agradezco al obispo, agradezco al párroco y a los demás sacerdotes que nos han acompañado, agradezco a todos ustedes, a los que nos siguen a través de las redes sociales, por este cariño, por ese amor, por habernos recibido, por habernos apoyado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.